Vamos al libro de Judas, la epístola universal de San Judas, y leamos los primeros 4 versículos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Veíamos la semana pasada cómo estos impíos estaban dentro de la iglesia y están, ¿ya? Han sido permitidos por Dios que estén y son los que causan mucho daño, ¿ya? Hoy día vamos a ir al verso 5, ¿ya? Que dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Quiero que coloquemos mucha atención a este versículo. Si usted lo está leyendo en su Biblia, voy a volverlo a leer. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, ¿qué cosa? Que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Ya? Si nosotros buscamos este mismo versículo en otras versiones, dice así: aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Primero rescata a Dios y después destruye a los que no permanecieron fieles. Otra versión dice así: quiero recordarles algo que ustedes ya saben, que el Señor salvó a su pueblo de Egipto, pero luego destruyó a los que no creyeron. Y por último, otra versión dice así: aunque ustedes lo conocen todo perfectamente, quiero recordarles que si bien el Señor liberó al pueblo de la opresión egipcia, después aniquiló a los incrédulos. Dos acciones que Judas está colocando como ejemplo, ¿ya? Hoy comenzaremos a ver 3 ejemplos de 6 que encontramos. Son 3 grupos y 3 personas, ¿ya? Que demuestran la certeza del juicio de Dios contra algunos hombres. Así como Dios salva, Dios también va a enjuiciar, ¿ya? Y hoy día vamos a ver la certeza de eso. El primer ejemplo es el ejemplo del pueblo de Israel, que lo vemos en el versículo de hoy. Fíjense que dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Lo primero que hace el apóstol Judas es recordarle a los receptores de su epístola, ¿ya?, lo que ya conocían, ¿ya? Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, ¿ya? Judas sabía que no estaba diciéndole nada nuevo. Ya se le había enseñado este ejemplo, pero ellos necesitaban escucharlo otra vez y aplicarlo en su situación presente. Y hermanos, muchas veces pasa lo mismo, y dice: el pastor está predicando lo mismo, o si ya lo dijo. Es que es necesario volver a repetir, ¿ya? Es necesario volver a dar el ejemplo, porque yo soy duro a ese de entender, ¿ya? Y estarle recordando, es como niño: no, los dedos del enchufe, no, ¿ya? Entonces, hermanos, cuando Judas está hablando acá,
le está diciendo, no le está diciendo algo nuevo, ¿ya? Judas no está un mensaje nuevo, una visión nueva, un sueño nuevo. El uso de la palabra de Dios no solamente enseñarnos lo que no hemos conocido, sino también animarnos a una meditación seria de estas cosas que ya entendemos y que no sufrimos por crecer aletargados en un conocimiento frío. A veces, hermano, nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene que ver esto? No. Y ya el pastor va a estar hablando de esto, ya está hablando que tengo que obedecer a Dios, ya va a estar hablando de que debo congregarme, que debo cumplir con lo que debo. Porque es necesario, hermano. Como decía Pablo, no me es molesto volver a repetirlo y es necesario que ustedes lo escuchen. ¿Ya? El Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, dice. Judas nos recuerda lo que sucedió en Números capítulo 14. Ya, si usted busca los versículos 26 al 35, está recordando eso. ¿Y qué pasó ahí? Escuchen, Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, ¿ya? Y sin demoras imprevistas llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, a las puertas de la tierra prometida. ¿Ya? Todo el pueblo llegó ahí. Pero en Cades Barnea el pueblo se negó a confiar en Dios y entrar en la tierra prometida de Canaán. Por lo tanto, casi ninguno de la generación adulta que salió de Egipto entró en la tierra prometida. Y hoy día vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver dos acciones de Dios juntas. Y cómo Dios, teniendo el control de todo, nos recuerda lo que pasó con Israel y lo que pasa con su pueblo en toda época, o puede pasar, ¿ya? Por eso cuando el versículo 5 nos está hablando hoy día de habiendo salvado, y después dice destruyendo, está hablando de dos acciones, ¿ya? Piensen lo que Dios hizo por el pueblo de Israel en esta situación y después cómo le respondieron. ¿Ya? Ellos experimentaron la liberación milagrosa de Dios en el Mar Rojo. Ellos oyeron la misma voz de Dios en el monte Sinaí y recibieron su cuidado diario y provisión de maná en el desierto. Y hermano, ¿qué has experimentado tú de la misericordia de Dios? Algunos, hermano, a pesar de la pandemia, a pesar de toda la situación, Dios no ha cerrado las puertas de bendición. Amén. Ahí está la provisión, ahí está la salud, ahí está el cuidado. Así es. ¿Ya? Pero pareciera que no lo valoramos. Y a veces somos igual que el pueblo de Israel, ingratos. ¿Ya? Por eso él está recordando este ejemplo. Sin embargo, después de recibir todo esto el pueblo, se sumieron en la incredulidad y nunca entraron en el lugar de bendición y descanso que Dios tenía para ellos. Ojo, estaban en el pueblo, iban con el pueblo, disfrutaron la bendición del pueblo, pero en el momento, si decimos buen chileno, de los que hubo, en el momento de entrar a la tierra, tuvieron que vagar 40 años, y esos 40 años una generación completa murió. Los huesos quedaron en el desierto y entró la nueva generación. Y eso es una enseñanza que no tenemos que olvidar, ¿ya? Por lo que Dios nos está recordando ahora, nos está dando ejemplo de estos impíos. Y uno de ejemplos es no se olviden lo que pasó con Israel, ¿ya? Prestemos atención a la expresión, el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeran. ¿Ya? Saca una cantidad de gente, lo lleva y llega un momento y dice, ya, muy bien, pasó esto, destruye a una cantidad y solo esto adentro. Hermanos, salvó a el pueblo sacándolo de Egipto, pero destruyó a los que no creyeron. Es decir, podemos ver la misericordia de Dios, donde salvó, pero a la vez podemos ver la justicia, donde Él destruyó. Es decir, juntas en acción. Salva al pueblo, lo saca de la esclavitud, tan mal agradecido, hermano, que estos preferían ser esclavos en Egipto que estar yendo a la tierra prometida. Allá teníamos que comer, sí, pero nos recordaban los latigazos, nos recordaban
el abuso que tenían. Es así el corazón del ser humano. Entonces acá vemos misericordia y justicia juntos. Salvó a, destruyó a. Y hay una enseñanza que no tenemos que olvidarla, ¿no? Vamos a suponer, yo no estoy diciendo que este era el número del pueblo de Israel, pero vamos a jugar con 1 millón. Ese millón llegó acá de Borneo, estaba a las puertas de entrar, pero el Señor dijo, aquí hay un problema, aquí hay rebeldía, me vagan 40 años, ¿ya? Y después que muera de los 20 años hacia arriba, de los 20 años hacia arriba, eso entran. ¿Ya? Y esos entran. Esos realmente buscan lo que Dios ha colocado en el corazón. ¿Ya? Por eso, mire, voy a leerle esos 2 versículos que le dije del libro de Números en otra versión, ¿ya? En la Biblia de las Américas. ¿Ya? No sé si alcance a verlo bien usted, pero yo se la voy a leer. Dice así, escuche bien lo que pasó con este episodio que está recordando Judas en el verso 5. Dice así, y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, escuchen bien, de quienes dijiste que serían presas del enemigo, a ellos los introduciré. ¿Ya? Y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto. Y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por vuestra infidelidad, ojo con eso, hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se ha juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. Ustedes se demoraron 40 días en reconocer la tierra, se quejaron que habían gigantes. Bien, muy bien. Cambió la orden, no se entra a la tierra prometida, se vagan 40 años y esos niños que ustedes dijeron que iban a ser destruidos, esos van a entrar, ustedes no. Entonces, si una persona, imagínense, estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto, los que nacieron ahí, los que tenían 1 año, 2 años, cuando entraron a la tierra prometida tenían 40 años. Y toda la otra generación desapareció. Juicio de Dios. ¿Ya? Ojo con eso, estaban todos, pero no entraron todos. Por eso Judas dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dice, después destruyó a los que no creyeron. ¿Ya? Aquellos que dudaron y rechazaron a Dios en Cades Barnea, pagaron un precio más grande que simplemente de entrar en la tierra prometida. También recibieron el juicio de Dios. No fue solamente que no entraron, fueron enjuiciados por Dios. ¿A dónde nos lleva esto? Al Salmo 95, que describe cómo el Señor le respondió. Dice así, durante 40 años me disgusté contra esa generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Ya? No entrarán.
Dios no se iba a pasar por alto la rebeldía, la ingratitud, el pecado oculto que tenía, no iba a pasar por alto. La queja, Señor, estamos cansados, hermana, codornices. Señor, tenemos sed, agua de la roca. Y aún así, deberíamos regresar a Egipto, porque, bueno, todo eso Dios colocó un juicio, destruyó a los que no creyeron. Hermanos, cuando hablamos y leemos la expresión aquí en el versículo 5, destruyó a los que no creyeron, ¿ya? Podemos directamente deducir que dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo del pacto, habían incrédulos. Escucha bien, dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo del pacto, dentro de los que fueron circuncidados, dentro de los que comieron maná, dentro de los que comieron codornices, dentro de los que cruzaron el Mar Rojo, dentro de los que recibieron todas las bendiciones, habían incrédulos. Habían no pueblo, estaba dentro del pueblo. ¿Ya? Dios no permitiría que un pueblo contumaz y rebelde entrara a la tierra prometida, se salvara. No, decía Dios. Hermano, escucha bien. Así también dentro del pueblo del pacto hay inconversos que, aún disfrutando de las bendiciones temporales, no entrarán a la eternidad con Dios, sino seguirán su destino, la condenación eterna. Hermano, dentro de la iglesia local, dentro del pueblo del pacto, hay y habrá siempre incrédulos, inconversos, que aunque disfrutan las bendiciones temporales, ¿qué son las bendiciones temporales? Buen trabajo, buena salud, y yo ahora tengo la vida desordenada, pero igual soy bendecido por Dios porque soy hijo de creyente. No, hermano, ellos van a seguir la condenación eterna si Dios no los llama a salvación, si no se arrepienten. ¿Ya? Por eso el versículo de hoy ya nos está hablando de dos cosas. Habiendo salvado al pueblo, después destruyó a los que no creyeron. ¿Ya? Hermano, esto deberías tú escribirlo o memorizarlo. Disfrutar de las bendiciones temporales por ser parte del pueblo del pacto no necesariamente significa que la persona es salva. Es decir, que le vaya bien, que esté bien, no necesariamente es sinónimo de que se va a salvar eternamente. Cuidado con eso. Ay, la bendición grande, mira cómo Dios derrama maná y todo. Mira, recibí esto, recibí lo otro. ¡Qué bueno! Pero hermano, ¿eres salvo? ¿Estás sirviendo, eres temeroso de Dios? ¿Sientes dolor cuando pecas? ¿Hay conciencia de pecado? ¿O tu vida está desordenada y te da lo mismo? Total, mis papás creen, mis tíos creen, mis abuelos creen, soy de la quinta generación evangélica. Hermano, no. Dentro del pueblo del pacto hay incrédulos que aunque disfruten las bendiciones temporales, que son las de este mundo, las bendiciones eternas puede que no las disfruten nunca, porque no han sido llamados a salvación. Dentro de Israel siempre hubo no escogidos que disfrutaron de las bendiciones temporales dadas por Dios, pero eso no significó que no fueran juzgados y condenados por Dios. Lo mismo, hermano, pasa dentro de la iglesia local o el cuerpo visible del pueblo del pacto. También lo componen inconversos que tarde o temprano serán juzgados y condenados por Dios. Por eso, arrepiéntete mejor. Por eso hay que decirle a nuestros hijos, arrepiéntense, busquen al Señor. No porque ustedes nacieron en un hogar evangélico, son evangélicos cristianos. No. Es algo que Dios tiene que llevar personalmente y arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Hermanos, ya está bueno que como padres dejemos de fomentar y aguantar el pecado de los hijos para que no se ofendan, para que no se sientan mal. Hay que decirle arrepiéntete, busca al Señor, ordena tu vida, deja eso. ¿Por qué? Porque el Señor dice que va a destruir a los que no creyeron. Va a llegar un momento que te va a enfrentar al juicio de Dios. Oiga, pero si yo era hijo de cristiano, hijo... No, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios tenga misericordia, hermano. Por eso da este ejemplo, el primer ejemplo de estos infiltrados en la iglesia. Si no se arrepienten, si no son llamados por el Señor, van a ser destruidos. El primer ejemplo es Israel. ¿Ya? Por eso las dos cosas que destacamos, habiendo salvado al pueblo, después destruyó a los que no creyeron.
El ejemplo del pueblo de Israel que hemos visto ahora nos recuerda y enseña varias cosas, si queremos resumirlo en día. Nos enseña varias cosas. ¿Qué cosas nos enseña? Que los infiltrados dentro del pueblo del pacto, si no son llamados a salvación por Dios, serán juzgados y condenados. Que hayan nacido de cristianos, que sean hijos de pastor, que sean hijos de creyentes, que hayan recibido, no sé, alguna experiencia mística por ahí, que se hayan caído al suelo, se hayan parado, no sé, eso no los salva, hermano. Tienen que arrepentirse e ir a las plantas del Señor. No creas que porque disfrutas misericordia significa que hay vida eterna. Revisa, autoexamina tu vida. Ese es el mensaje que el Señor nos está entregando hoy día. ¿Ya? ¿Qué más? El ejemplo del pueblo de Israel. Nos recuerda y enseña que Dios asegura la salvación, pero también la condenación eterna. ¿Ya? No creamos ese Dios bonachón que al final todos se van al cielo. No, Dios es justo. ¿Ya? Y también tiene que condenar el pecado y al pecador. Dentro del pueblo de Dios, el pueblo del pacto, la iglesia local visible, existe y existirán personas que exteriormente pueden parecer ser salvas, pero no lo son, lamentablemente. Y eso, hermano, de repente se ve en el estilo de vida, se ve en ciertas circunstancias, en las reacciones frente a lo que sucede. Me dice, pero es cristiano. Oye, se dice cristiano y hace esto, se dice cristiana y tiene estos gustos, tiene estos hobbies y es cristiana y es cristiano. Por eso el mismo apóstol dice que por causa de eso es vituperado, es menoscabado el nombre de Cristo entre los gentiles. Y por último, disfrutar de una bendición temporal no es sinónimo de disfrutar de la bendición de la vida eterna. Hermano, ¿qué saca con disfrutar bendiciones temporales si te vas a condenar? Y lo que importa es la eternidad. Y eso es lo que nos está y nos ha enseñado la palabra del Señor y nos ha dicho Judas en el día de hoy. El ejemplo de Israel. Los sacó de Egipto y los lleva, pero el Señor estaba mirando los corazones y el Señor dijo, aquí hay 1 millón, de este millón solo 600.000, por decir, son escogidos. Los demás mueren, los demás están condenados, los demás no entran a la tierra prometida. Y así también en la iglesia, pueden haber 7 en la iglesia, pueden haber 1000 en la iglesia, pueden ser iglesias grandes, mega iglesias, hiper iglesias. Pero en el momento, hermano, del retorno de Cristo, será, dice, el lloro y el crujir de dientes, y muchos dirán, pero si yo hice esto, yo era líder, no te conozco. Por eso, hermano, revisemos nuestra vida. ¿Ya? Revisemos. No midas tu vida espiritual en base a las bendiciones temporales que disfrutas. No, para nada. Es un gran error. Mídelo en base a tu temor ante Dios, en tu reacción frente al pecado, y en eso sí, eso que tú y Dios saben, eso que ocultamente, supuestamente nadie sabe, Dios lo sabe. Arrepiéntete, busca del Señor. La iglesia no te va a salvar. ¿Ah? La experiencia mística de hablar en lengua tampoco te salvan. Lo que te salva es Cristo, y eso es una vida, justamente ahora la necesitamos por lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, hermano. Por eso Judas decía, más quiero recordaros, no algo nuevo. Ya que una vez lo habéis sabido, ustedes lo conocen, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacando de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. No creas que porque vas en la barca, con un montón más de salvados, vas a llegar a puerto. Antes de llegar a puerto, Dios va a tirar al mar. Estoy hablando simbólicamente de los que no son. Por eso mejor autoexaminémonos y busquemos el rostro del Señor. Padre, vamos a tu presencia y pedimos que nos ayudes a meditar. Señor, nadie puede engañarte. Tú no puedes ser burlado, Señor, aunque creemos que sí. Tu amor existe, tu misericordia existe, las bendiciones temporales también, pero también existe la justicia y a quienes tú has llamado a salvación.
Confirma nuestra salvación y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.